Sean todos bienvenidos a este nuevo video del curso de Foundry. En el video de hoy vamos a aprender cómo hacer un fork multichain. Si nosotros tuviéramos un protocolo multichain y quisiéramos interactuar con contratos desplegados en distintas blockchains, podríamos hacerlo con Foundry. Ya en el video anterior vimos cómo hacer un fork eh, enviando el RPC a través de la consola. En este caso lo haremos a través del mismo test. Ya les voy a mostrar cómo. Lo primero es que vamos a utilizar variables de entorno. Es que no han trabajado antes con este archivo .env. Este archivo se utiliza ampliamente en el desarrollo para guardar variables de entorno. Son variables globales que vamos a utilizar a través de nuestra aplicación. Deben crear, van a la raíz del proyecto, clic derecho y crean un nuevo archivo que se llame .env. En este caso le he subido al repositorio un archivo .env.example, que es un ejemplo de las variables que deben tener almacenadas en el archivo .env, que vendrá siendo el archivo de su proyecto. Como recomendación, siempre debe agregar en git ignore el que se ignore este archivo .env, porque aquí podría guardar la llave privada, podría guardar información que no nos gustaría compartir hacia el exterior. Así que si usted tiene un repositorio privado, como es mi caso, lo que se hace para tutoriales, workshops, es agregar un archivo .env.example. Entonces cree su archivo .env y genere dentro del archivo estas dos variables. Ethereum mainnet RPC, Optimism mainnet RPC. Puede crear un nodo RPC a través de Alchemy. De nuevo, si quiere que le grabe un video de lo fácil que es crear un nodo en Alchemy, me deja en los comentarios y lo hacemos. Pero lo que tiene que hacer aquí es, dentro de su archivo NB, guardar los valores de su nodo. Y con eso estaríamos. Lo siguiente que vamos a aprender es que a través de Foundry también nos tiene unos cheat codes para poder acceder a las variables de entorno dentro de nuestros tests o dentro de nuestros archivos. Si van aquí a referencias, cheat code reference, external, pueden contar que tenemos todos los que tengan el prefijo env. Son cheat codes para poder obtener los valores de nuestro archivo .env. Puede ser un booleano, puede ser un int, puede ser un integer, un address, byte, string, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con un string. OR también es un poquito más avanzado, que podría intentar capturar un valor y si no, asignar un valor por defecto. En este caso vamos a ocupar inv string para poder obtener el valor de nuestros nodos. Vamos ya. He generado aquí la base del test que ya hemos hecho innumerables veces y usted ya lo sabe. Ahora vamos a declarar dos variables de tipo uint256 que nos van a permitir almacenar los identificadores del fork. Uno se va a dar mainnet fork. Mainnet siempre hace referencia a la mainnet de Ethereum. Y otro archivo de otro tipo uint256 que se llama optimism fork, ya que vamos a trabajar con optimism y Ethereum al mismo tiempo. De esa manera hacemos un fork multichain. Vamos a agregar dos variables de tipo string y una va a ser para almacenar nuestro Ethereum mainnet RPC. Este nombre es arbitrario, es simplemente una variable que vamos a utilizar dentro de nuestro test. ¿Y cómo podemos acceder a los valores de nuestro archivo .env? A través del cheat code bien.env-string. Y el nombre, en este caso, es Ethereum mainnet RPC. Ya lo vimos aquí en el ejemplo. Bien.example. Y el otro es Optimism. Lo voy a almacenar acá. Voy a pegar esto y si este se va a llamar, el nombre de la variable va a ser Optimism mainnet y voy a obtener el valor del archivo desde el archivo .env de la variable Optimism mainnet RPC. Lo siguiente es nuestra función setup, función inicial. Lo que vamos a hacer es que a mainnet fork le vamos a agregar lo siguiente. A través del cheat code vm.createFork creamos un fork trayendo el valor de un RPC. Entonces aquí podemos enviar la URL o el endpoint
de nuestro RPC, nodo RPC. También podemos especificar un block number, pero en este caso solo vamos a enviarle el endpoint de nuestro nodo RPC. Y en este caso es Optimism. De esta manera creamos un fork de Ethereum y de esta manera creamos un fork de Optimism. Ya podemos testear cómo se comportan estos forks. ¿Qué vamos a testear ahora? En que estos forks sean distintos. Entonces test fork ID difiere, son distintas, una variable de tipo pública. Simplemente podemos hacer un assert que nos diga mainnet fork es distinto de optimism fork. Las IDs que tienen que sean distintas. Vamos a generar un for build para comprobar que todo esto compile. Compiló sin ningún problema. Lo único que está diciendo acá es que como no estoy haciendo nada, esto puede ser, la visibilidad de esta función puede ser seteada como view. Yo la voy a dejar como view. Lo siguiente que vamos a testear es que cuando queramos trabajar con distintas blockchains en nuestro test, podemos seleccionar un fork en específico. O sea, podríamos desplegar un contrato o podríamos seleccionar el fork de Ethereum y ejecutar una llamada a un contrato que esté desplegado en Ethereum. Puede hacer lo mismo con Optimism y ejecutar una llamada de un contrato que esté en Optimism. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a crear una función simple que nos permita testear select fork del tipo público y a través del cheat code vm.selectFork yo puedo seleccionar un fork a través de su fork ID. En este caso voy a probar mainnet y a través del assert equal puedo validar a través del cheat code vm.activeFork, o sea, cuál vendría siendo el fork activo y compararlo con mainnet fork. Veamos qué es lo que ocurre. Ya sabemos que esto compila, así podemos ejecutar los tests. Forge test fork.t.sol. Bueno, me faltó el match path para ejecutar un archivo en específico. Vamos. Excelente. Y ahí nuestro test pasa. Algo que quiero mencionar es que cada fork es de manera esencial una EVM independiente con un storage separado, independiente para cada una de ellas. Lo único que es persistente es el message, la cuenta del message.sender y el test contract que vendría siendo fork test, que es el que estamos utilizando. De todas maneras, a través de un cheat code que se llama make persistent, usted podría hacer alguna cuenta persistente, pero me parece importante que sepa esto. Cada una de ellas, cada uno de estos forks es una EVM independiente para simular lo mayor posible caso real. Lo siguiente que vamos a testear que podamos cambiar estos forks, o sea, podamos hacer un switch del mainnet fork al optimism fork y viceversa. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a este, select fork, pero le voy a poner como nombre test and switch fork. Vamos a seleccionar el fork de la mainnet, después vamos a validar que el fork activo sea el de la mainnet, después voy a seleccionar select fork, el de optimism, y voy a validar que el fork activo sea el de optimism. Entonces veamos, ejecutemos el test y veamos qué es lo que ocurre. El test pasó, excelente. Entonces, de esta manera usted podría aquí en toda esta sección ejecutar llamadas a contratos que sean de la mainnet o de la Ethereum mainnet, y luego acá abajo ejecutar todas las llamadas a los contratos que estén desplegados en Optimism, o aquí en el mismo test desplegar contratos a cada una de las blockchains, el contrato de su protocolo, lo que quisiera. Se tiene una amplitud de posibilidades
Bastante interesante. Ahora, algo que también podemos hacer, podemos crear un fork y seleccionarlo en la misma instrucción a través de un cheat code que se llama VM, create select fork. Lo ejecutamos a través de VM, pero se llama create and select fork. Entonces voy a crear una función, se llama test can create and select fork in one step. O sea, en un paso podríamos crear un fork y al mismo tiempo seleccionarlo. Entonces vamos a crear un joint 256, una variable que se llama another fork, y a través de vm.createSelectFork me pide la URL, voy a crear un nuevo fork, vamos a mandarla otro fork de Ethereum, si tuviéramos otro nodo RPC, tuviéramos la URL de nuestro endpoint, también podríamos hacerlo de una tercera blockchain si así quisiéramos. Entonces ahora puedo hacer assert equal, puedo validar esto, assert equal, que la condición sea vm.activeFork sea another fork. Vamos a ejecutar el test y veamos qué es lo que ocurre. Buenísima, nuestro test pasó y podemos crear un fork y seleccionarlo en la misma instrucción. Algo también que podemos hacer y que vamos a testear es que podríamos adelantar o setear el block number de nuestro fork. Entonces, hay casos en que nuestro contrato solo puede realizar ciertas funciones o ejecutar ciertas funciones después de cierto block number, que digamos podríamos calcular que en cierto bloque transcurre cierto tiempo y podríamos decir, quiero que desde este bloque mi protocolo empiece a funcionar el staking, etcétera. Hay tantos ejemplos allá afuera, pero lo interesante es que puede testear esto con Foundry. Entonces vamos a ejecutar un test o crear una función para poder testear esto que se llama can set fork block number, sea de tipo público. Vamos a seleccionar el fork, mainnet fork, y a través del cheat code roll fork voy a asignarle un bloque, 1.337.000. Esta es una anotación de Solidity, propia de Solidity, que nos permite jugar con números en vez de utilizar decimal o la manera de utilizar separador de miles, sea un guión bajo, que está bastante interesante para hacer el código mucho más legible. Pero esto equivale a lo mismo de hacer esto, por si tiene la duda. Ahora podríamos emitir un log uint para poder imprimir el block number actual. Quiero imprimirlo y también vamos a hacer un assert equal de validar de que el block number sea igual a este número de acá. Entonces ahora voy a escribir, vamos a ejecutar el test -vv para poder ver el log y veamos qué es lo que ocurre. Ahí podemos ver que nuestro test pasó y si vemos test can select for block number es este, nos imprime en el log 1.337.000 y el test pasa, entonces quiere decir que pudimos setear el block number es igual a este. Perfecto, de esta manera podemos hacer un fork multichain y todo de manera programática. También hemos aprendido cómo acceder a las variables de entorno en nuestros tests. Entonces, excelente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.